Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Andrea, Heréndira, Jonathan, Alexis, Edwin, Arnold, Leonardo, Rodrigo y Adriana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyarlo de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente, por una pequeña tarifa. Comenzamos. La madrugada en la gasolinera era como cualquier otra, oscura, solitaria y con un aire pesado de rutina interminable. Un viento frío recorría la carretera vacía, levantando el polvo acumulado sobre el asfalto. Adrián, el despachador, acomodaba unas cajas en la bodega cuando escuchó el sonido de pisadas acercándose. Al asomarse al frente, vio un hombre de mediana edad, parado junto a los surtidores. Llevaba una chamarra de mezclilla y el rostro pálido de alguien que había pasado mucho tiempo bajo la intemperie. «Disculpa, amigo, necesito ayuda. Mi auto se descompuso un par de kilómetros atrás». La voz del desconocido sonaba ronca, casi apagada. Adrián lo observó un momento antes de asentir y tomar una botella de agua de la nevera. Mientras se le entregaba, notó algo extraño. El hombre temblaba levemente, como si estuviera helado, a pesar de que la noche no era particularmente fría. «Gracias, hermano, de verdad», murmuró el desconocido con una sonrisa cansada antes de alejarse por la carretera, desapareciendo en la penumbra. A la mañana siguiente, Adrián se enteraría de la verdad, una verdad que lo haría cuestionar cada segundo de aquella noche. «Buenas noches, Foster. Mi nombre es Adrián. Trabajo en una gasolinera de carretera, en un tramo olvidado por Dios y los viajeros. Aquí las madrugadas son largas y pesadas. A veces pasan horas sin que nadie se detenga, y uno aprende a encontrar entretenimiento en cualquier cosa. Revisar los alrededores, reorganizar los estantes, o simplemente perderse en la radio. Esa noche no era diferente. Mi compañero, Mario, había terminado su turno y se había ido a dormir al cuarto de empleados, así que me quedé solo con el silencio de la madrugada. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras acomodaba unas cajas en la bodega, escuché pisadas. Me asomé y vi un tipo de unos 40 años, delgado, con barba de varios días y una chamarra de mezclilla gastada, pero parecía nervioso. «Disculpa, amigo, necesito ayuda. Mi auto se descompuso un par de kilómetros atrás». Me quedé mirándolo por un segundo. No era raro que pasara algo así por esta zona, pero algo en su voz me puso alerta. Sonaba apagada, como si hablara desde muy lejos. Le di una botella de agua y señalé que había un mecánico a unos 10 minutos caminando por la carretera. No parecía desesperado, solo cansado. «Gracias, hermano, de verdad», me respondió. Me quedé viéndolo mientras se alejaba. Caminaba lento, con una extraña rigidez en los hombros. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo dejé pasar. Después de todo, estaba acostumbrado a cosas raras en este trabajo, y más de madrugada. Cuando amaneció, Mario salió del cuarto de empleados y nos pusimos a limpiar. Mientras pasaba la escoba cerca del mostrador, me miró con una expresión extraña. «¿Con quién hablabas anoche?», me preguntó. En breve le respondí: «Pues un vato que se quedó sin auto. Pasó a pedir agua y siguió su camino». En ese momento Mario frunció el ceño. «¿Y específicamente cómo era?». «Pues era delgado, barba, chamarra de mezclilla». «¿Por qué?». Se quedó en silencio unos segundos. Luego sacó su teléfono, buscó algo y me lo mostró. Era una noticia de hace 2 días. Encuentran el cuerpo de un automovilista en una zanja a la orilla de la carretera. La imagen mostraba un hombre con la misma ropa que el tipo de anoche. Mi estómago se hizo un nudo. «Eso no tiene sentido», murmuré, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «No sé qué hablaste con él, carnal, pero está muerto. Hace 2 días lo encontraron con el cuello roto en esa zanja que está como 1 kilómetro de aquí». La sangre me palpitaba en los oídos. Quise pensar que era una coincidencia, que tal vez era otro hombre con la misma ropa, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sentí un frío inexplicable en los brazos. Me acerqué a la cámara de seguridad. Si de verdad había hablado con alguien, tendría que verse en las grabaciones. Abrí los archivos y retrocedí hasta la hora en que había visto al desconocido. Y sí, ahí estaba yo, de pie junto a los surtidores. Hablaba, hacía gestos, pero estaba solo. No había nadie frente a mí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. La botella de agua que le había dado seguía en su lugar, intacta, donde la había dejado anoche. «Pero no puede ser, yo lo vi con mis propios ojos», murmuré. Mario puso una mano en mi hombro,
tan serio como nunca lo había visto. Carnal, anoche hablaste con un muerto. Y en ese momento sentí que algo me miraba desde la carretera, algo que no se había ido del todo. El miedo se arraigó en mi pecho como un peso insoportable. Miré la pantalla una y otra vez, esperando ver aunque fuera una sombra, un indicio de que no estaba loco, de que el tipo había estado realmente ahí. Pero no, la grabación mostraba lo imposible, yo hablándole a la nada. Retrocedí el video, intentando buscar algún error, algún fallo en la cámara, pero nada, no había nadie más que yo. Esto no puede estar pasando, susurré. Mario también miraba la pantalla, pero en lugar de hablar, se limitaba a tronarse los nudillos, nervioso. Finalmente tomó aire y dijo: ¿sabes? No es la primera vez que pasa algo raro en esta carretera. Los traileros dicen que aquí espantan, precisamente en este tramo. Me reí sin ganas. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Ir a la zanja a preguntar al muerto si necesita algo más? Lo dije en un tono burlón, debo de decir, pero es que los nervios me estaban ganando. Mario no respondió, pero su mirada me hizo estremecer. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpeteo sordo contra el vidrio de la tienda. Los dos giramos la cabeza al mismo tiempo. En la ventana, apenas visible en la penumbra de la madrugada, estaba él. La chamarra de mezclilla, la barba desaliñada, el rostro pálido, pero ahora con unos ojos hundidos, oscuros, como pozos sin fondo. Se quedó ahí, inmóvil, con una expresión indescriptible en el rostro. No era enojo, no era tristeza, era algo más, algo vacío, algo muerto. Señaló con un dedo hacia la carretera, como si intentara decirme algo. Yo no podía moverme. Mario, por su parte, reaccionó más rápido. Tomó una linterna y la apuntó directamente a la ventana. En el instante en que la luz tocó la figura, este desapareció. Un sudor frío me cubrió la frente. Corrí hacia la puerta y miré afuera. No había nadie, solo la carretera desierta y la negrura de la madrugada. Pero entonces, la voz llegó desde la distancia. Un susurro, apenas audible, llevándose por el viento. Ven. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la adrenalina, tal vez la desesperación de no entender lo que pasaba. Pero antes de que Mario pudiera detenerme, salí corriendo hacia la carretera. El frío era insoportable. Aunque la temperatura no había bajado tanto, algo en el ambiente se sentía escalofriante, como si el mismo aire estuviera cargado de algo que no debía estar ahí. Avancé unos metros, mi corazón latía con fuerza y entonces lo vi. Era la zanja, y dentro de ella aún permanecía el coche volcado. Era el mismo auto de la noticia. El parabrisas estaba roto y el metal de la carrocería tenía marcas de impacto. Pero lo que realmente me congeló la sangre fue lo que vi en el asiento del conductor. Era él, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante. La cabeza tenía un ángulo completamente imposible. La misma chamarra de mezclilla, la misma barba, pero su piel ya estaba empezando a descomponerse. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo que iba a vomitar. Todo esto era una locura, era imposible. Te lo dije, murmuró una voz justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El viento sopló de nuevo, llevándose un último susurro. Y entonces el ambiente cambió. De repente el aire ya no se sintió tan pesado. El frío desapareció y por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que estaba solo de verdad. Corrí de vuelta a la gasolinera sin atreverme a mirar atrás. No dormí esa mañana. Apenas pude respirar con normalidad. Mario tampoco dijo mucho. Solo me dio una palmada en la espalda antes de meterse a la bodega, probablemente para procesar lo que había pasado. A los pocos días, una grúa vino a recoger el auto accidentado. Un oficial nos preguntó si habíamos visto algo, pero solo negamos con la cabeza. No había forma de contar lo que había pasado. Después de ese día, no volví a ver al desconocido de la chamarra de mezclilla, pero algo me dice que de algún modo lo ayudé a encontrar lo que estaba buscando. Tal vez solo quería que alguien lo viera, que alguien supiera que estaba ahí, o tal vez, solo tal vez, quería que hoy también terminara de la misma forma. Tómate un momento para dejar tu like. Eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La madrugada en la gasolinera transcurría en aparente tranquilidad. El viento arrastraba hojas secas sobre el pavimento mientras los focos parpadeaban con un zumbido apenas perceptible. Héctor, el nuevo trabajador nocturno, se frotó los brazos intentando disipar el frío que se filtraba entre los anaqueles. Su primer turno en la noche había sido absurdo hasta el momento.
con apenas 2 autos que pasaron a cargar combustible en las últimas horas. A las 3 de la madrugada, la atmósfera cambió. De repente, el silencio se volvió absoluto. Ni un solo insecto sonaba, ni el viento soplaba. Las luces de la estación parpadeaban una vez más, y por un segundo, toda la gasolinera quedó sumida en la oscuridad. Cuando regresaron, Héctor notó algo extraño. El reloj digital de la caja marcaba las 12 de la noche, como si el tiempo hubiera retrocedido. Frunciendo el ceño, miró hacia alrededor. Algo en la disposición de los estantes y en la iluminación le resultaba diferente, como si de alguna forma la gasolinera ya no fuera la misma. Lo peor fue cuando miró por la ventana hacia la carretera. Ya no había asfalto, solo una extensión infinita de niebla espesa, tragándose todo a su alrededor. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Héctor y llevo poco más de un mes trabajando en una gasolinera de carretera. Me contrataron para el turno de la mañana, pero un día mi jefe me pidió cubrir el turno nocturno porque faltaba personal. Acepté sin pensarlo demasiado. Necesitaba dinero y, según mi compañero, Mario, las noches eran tranquilas. Casi nadie pasa, hombre, me dijo. Solo asegúrate de que todo esté en orden y mantente despierto. Llegué a la gasolinera a las 10 de la noche. Mario me entregó las llaves y se fue rápido, como si no quisiera quedarse ni un segundo más. Al principio todo fue normal. Revisé el inventario, limpié los estantes y me senté a ver videos en mi teléfono para matar el tiempo. A eso de las 3 de la madrugada, sentí un cambio en el aire. No sabría decir qué era, pero el ambiente se volvió como pesado, como si algo invisible me estuviera observando. Las luces parpadearon y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Cuando volvió la luz, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El reloj digital de la caja marcaba las 12 de la noche. Pensé que se había desconfigurado, pero cuando miré a mi alrededor, noté algo inquietante. La disposición de la tienda no era la misma. Los estantes parecían estar en un lugar diferente. La iluminación tenía un tono más claro, más frío, y todo se sentía torcido, como si la gasolinera hubiera cambiado súbitamente mientras nos miraba. Me acerqué a la ventana. Ahí fue cuando el miedo me golpeó de lleno. La carretera había desaparecido. En su lugar, había una densa niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No podía ver los postes de luz ni los límites de la estación. Era como si la gasolinera flotara en un vacío sin fin. El pánico comenzó a filtrarse en mi pecho. No entendía lo que estaba pasando. Tal vez era una clase de broma de muy mal gusto, o tal vez estaba alucinando por el sueño. Pero algo en mis entrañas me decía que no era ninguna de las dos. Intenté marcarle a Mario, pero mi teléfono no tenía señal. De hecho, parecía haberse apagado y por más que lo intentaba, no podía encenderlo. Intenté con el teléfono de la tienda, pero lo único que escuché al descolgar fue un silencio abrumador, seguido de un leve susurro que hizo que se me erizara la piel. ¡Ya basta!, grité, esperando que alguien saliera de su escondite para decirme que todo esto era una broma. Pero nadie respondió. El sonido de una lata cayendo al suelo me hizo girarme de golpe. Venía del pasillo de los estantes. Caminé lentamente, sintiendo el corazón martillando en mis oídos. Cuando llegué al pasillo, vi una de las botellas de agua. Estaba fuera de su lugar, rodando lentamente por el suelo. Algo había movido esa botella. No había viento, no había temblores. Estaba completamente solo. Me agaché para recogerla, pero justo en ese momento, la puerta del refrigerador se empañó desde adentro, como si alguien hubiera exhalado contra el vidrio. Solté la botella y retrocedí de inmediato, sintiendo un nudo en la garganta. Mis piernas querían correr, pero mi cuerpo estaba congelado por el miedo. El silencio fue roto por el sonido de un motor acercándose. Sentí un alivio momentáneo al ver las luces de un camión a lo lejos, emergiendo de la niebla. El vehículo entró en la estación y se detuvo junto a los surtidores. Corrí hacia la puerta y salí para encontrarme con el conductor. Pero cuando llegué afuera, mi sangre se congeló. No había nadie dentro del camión. El motor seguía encendido. La cabina estaba abierta, pero estaba vacía, como si el conductor hubiera desaparecido en pleno movimiento. Retrocedí lentamente, sintiendo que algo invisible me observaba desde la niebla. Entonces, escuché un sonido que jamás olvidaré. Un golpe sordo en la ventana de la tienda, como si alguien hubiera presionado la palma de su mano contra el vidrio. Volteé de inmediato y lo vi. Era una sombra alta y delgada que se reflejaba en la ventana de la tienda. Pero cuando miré directamente, no había nada allí. Solo el reflejo de algo que no podía ver con mis propios ojos. En ese momento supe que algo más estaba en la gasolinera conmigo y que no estaba dispuesto a dejarme ir.
El pánico me envolvió por completo. Sentí el corazón martillando en el pecho mientras trataba de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. La gasolinera era la misma, pero algo estaba mal. Las luces parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse, y el aire se sentía pesado, cargado de un silencio opresivo. Me froté los ojos esperando que todo fuera un mal sueño, pero cuando los abrí de nuevo, nada había cambiado. La radio seguía funcionando, pero la estación ya no era la misma. De repente, una voz distorsionada susurró mi nombre. La piel se me erizó. No podía ser Mario ni nadie del turno diurno. No había nadie aquí. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y traté de marcarle a alguien, pero no había señal. Intenté abrir la puerta de la tienda, pero estaba atorada. Golpeé con fuerza, llamando a Mario, a cualquiera, pero nadie me respondió. Entonces lo vi. Una sombra alargada, de extremidades antinaturalmente largas. Estaba parada junto a los surtidores. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debería haber una cara. Se movía de forma errática, como si su cuerpo se desdoblara y retorciera dentro de la penumbra. Sentí un nudo en la garganta. Retrocedí tropezando con una caja de mercancía. Me levanté rápido y caminé hacia la bodega, cerrando la puerta con el pestillo. El corazón me latía desbocado. Afuera, los pasos resonaban en el suelo de baldosas. No eran normales, eran pesados, como si algo gigantesco caminara sobre patas que no deberían de existir. Me tapé la boca para no gritar. La radio volvió a encenderse, pero esta vez no era la estación. Era la voz de Mario, pero sonaba distorsionada. «Sal de ahí, no estás donde crees». La puerta tembló, algo le estaba empujando desde afuera. No podía quedarme ahí. Reuniendo valor, empujé unas cajas para alcanzar el respiradero del techo y me deslicé hacia afuera. Caí al suelo con un golpe seco, arañándome las manos. Cuando miré hacia la gasolinera, la sombra estaba ahí, en la puerta, y entonces todo se volvió negro. Desperté con un sobresalto, pero no estaba en la gasolinera. Estaba en mi cuarto, en mi cama, con la ropa limpia, como si nada hubiera pasado. El sol ya había salido. Miré el reloj y eran las 11:30 de la mañana. Rápidamente me incorporé de golpe. ¿Cómo era posible? Recordaba perfectamente haber ido a trabajar. Recordaba cada detalle de la noche, cada momento de horror. Me toqué los brazos, esperando sentir las cortadas de la caída, pero no había nada. Corrí hacia mi teléfono y vi un mensaje de Mario. «¿Qué pedo, güey? ¿Por qué no viniste anoche? Tuve que cubrir tu turno». Las manos me temblaban. Le llamé de inmediato. «Mario, dime que estás bromeando, por favor. Dime que todo fue una broma». «¿De qué hablas, cabrón? No llegaste. Pensé que te habías quedado dormido o algo así». Mi mente iba a 1000 por hora. Lo recordaba todo. Pero si nunca fui a trabajar, ¿dónde estuve anoche? ¿Acaso fue un sueño o de alguna forma estuve en otro lugar? Más tarde pasé por la gasolinera. Todo estaba igual. Le pregunté a Mario si las cámaras se habían grabado algo, pero cuando revisamos la grabación del turno nocturno, la tienda estuvo vacía toda la noche. No había rastros de mí, no había rastros de nada. Y sin embargo, yo recordaba cada segundo de esa noche. Han pasado semanas desde esa noche y sigo sin respuestas. Me he preguntado si todo fue un sueño, pero era demasiado real. Cada detalle, cada sonido, cada sensación de miedo absoluto. Lo peor es que a veces, cuando paso por la gasolinera de madrugada, tengo la extraña sensación de que algo me está mirando, como si esa sombra siguiera allí, esperando. Tal vez nunca me fui esa noche. Tal vez una parte de mí siga atrapada en ese lugar donde el tiempo y la realidad no significan nada. Y cada vez que cierro los ojos para dormir, temo que cuando despierte, vuelva a estar en esa otra dimensión. El rugido del motor del tráiler se disipó cuando Miguel apagó el vehículo y descendió. La estación de servicio estaba iluminada, pero el silencio que la envolvía era antinatural. No había otros clientes, ningún ruido de automóviles en la carretera cercana. Solo las luces parpadeantes y un viento helado que arrastraba el olor a combustible viejo. Una sensación de incomodidad le recorrió la espalda mientras se acercaba a la tienda de conveniencia, adjunta a la gasolinera. A través del vidrio vi a 2 empleados detrás del mostrador. Ambos sonreían de una manera extraña, casi forzada. Algo en su expresión le resultó inquietante, pero Miguel sacudió la cabeza. Estaba cansado, solo necesitaba cargar diésel y seguir su camino. Cuando entró, el timbre de la puerta sonó con un eco que se prolongó demasiado. Miguel se aclaró la garganta y preguntó por el combustible. «Lo siento, jefe, pero hoy no tenemos», respondió uno de los empleados, un hombre de aspecto pálido y ojeroso. Miguel frunció el ceño.
No tenía sentido que una gasolinera estuviera abierta sin combustible. Algo no estaba bien, pero si puedes, ¿puedo pedirte un favor?, intervino el otro empleado. Buenas noches, Foster. Soy Miguel Jiménez, trailero desde hace más de 20 años. He recorrido las carreteras de todo el país, desde los desiertos del norte hasta las montañas del sur. He visto de todo: accidentes, asaltos, lugares abandonados y fenómenos que no me atrevería a explicar. Pero nunca había experimentado algo tan extraño como lo que me ocurrió aquella noche. Era una ruta como cualquier otra. Transportaba una carga de electrodomésticos desde Monterrey hasta Veracruz. Tenía suficiente tiempo para llegar antes del amanecer, pero mi tanque estaba casi vacío. Cuando vi aquella gasolinera al costado de la carretera, decidí detenerme. Lo curioso es que no recordaba haberla visto antes en esa zona, y eso que ya había hecho esa ruta muchas veces. Me estacioné, bajé del tráiler y caminé hacia la tienda. Desde el primer momento la atmósfera me pareció extraña. No había otros clientes, ningún otro vehículo, ni siquiera un sonido de radio o televisión dentro del local. La iluminación era demasiado blanca, casi artificial. Los empleados tenían una actitud que no sabría describir con exactitud, pero que me ponían los nervios de punta. Cuando pregunté por el combustible y me dijeron que no tenían, me desconcerté. ¿Para qué mantenían abierta la gasolinera si no vendían gasolina? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, un hombre me pidió un favor. ¿Podrías llevar esta carta a una dirección en Veracruz? Es para mi esposa, me dijo. Me sorprendió la petición, pero acepté. No era algo común, pero tampoco parecía gran cosa. Tomé el sobre, lo guardé en la guantera del tráiler y volví a la carretera. Yo les había preguntado antes de antemano que necesitaba llegar a Veracruz y que dónde estaba la siguiente gasolinera, por lo que simplemente me dieron indicaciones. Lo que no sabía era que esa carta me llevaría a descubrir algo que jamás podré olvidar. El resto del trayecto transcurrió sin inconvenientes. Poco después encontré una gasolinera y cargué combustible, pero no podía quitarme de la cabeza la extraña sensación de que tuve en la gasolinera. Algo en la actitud de los empleados me inquietaba, como si no estuvieran del todo vivos. No puedo explicarlo de otra forma. Cuando llegué a Veracruz, cumplí con la entrega de la mercancía y busqué la dirección que estaba escrita en el sobre. Era una casa en una colonia vieja de la ciudad. Toqué la puerta y una mujer de unos 30 años me abrió. Tenía el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. ¿Qué necesitas?, preguntó con una voz quebrada. Sabes, me enviaron a entregarle esto, respondí, sacando la carta. La mujer tomó el sobre con manos temblorosas y apenas vi el remitente, se cubrió la boca con una mano y comenzó a llorar. Esto no puede ser posible. Yo no sabía qué pensar. Le pregunté que si todo estaba bien. Ella me miró con lágrimas en los ojos y con la voz entrecortada me dijo algo que me congeló la sangre. Mi esposo murió hace 5 años, en un incendio, en una gasolinera que ya no existe. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Intenté responder, pero mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Le expliqué que yo había estado ahí, que había hablado con su esposo y que la gasolinera seguía en funcionamiento como si nada. Ella negó con la cabeza, sollozando. No es posible. Mi esposo trabajaba en esa gasolinera. Una noche unos criminales la incendiaron con él adentro. Desde entonces, ese lugar estaba en ruinas. Mi piel se erizó. No podía ser cierto. Yo había estado ahí, había visto a esas personas, había hablado con ellas. Pero si lo que me decía la mujer era verdad, entonces... Sin decir ni una sola palabra más, me alejé de la casa y regresé al tráiler. Yo no sabía si me estaban jugando una broma pesada o qué estaba pasando. Se me hacía demasiado extraña toda esta situación, pero necesitaba comprobarlo por mí mismo. Aceleré de regreso por la misma ruta, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué al punto donde debía estar la gasolinera, sentí que mi sangre se congelaba. No había nada, solo un terreno baldío con restos de estructuras quemadas y oxidadas. No quedaba ni rastro de la gasolinera que había visitado apenas unas horas atrás. Descendí del tráiler y caminé entre las ruinas. El viento levantaba ceniza y el olor a quemado aún era perceptible. Me acerqué a lo que parecía haber sido una tienda de conveniencia. Entre los escombros vi algo que me hizo sentir un vértigo repentino. Era un letrero chamuscado con el nombre de la gasolinera, exactamente el mismo que había visto en la estación donde me paré. Un mareo me obligó a retroceder. Mi mente intentaba racionalizarlo. Tal vez había confundido el lugar, tal vez era otra estación similar y con el mismo nombre, pero en el fondo algo me decía que no era así. Saqué el sobre vacío de mi bolsillo, lo abrí nuevamente y revisé su interior, pero estaba vacío.
Mis manos comenzaron a temblar. Sentí que algo me observaba desde las sombras de las ruinas. El viento soplaba entre las estructuras calcinadas y un susurro apenas perceptible me erizó la piel. Salí corriendo de ahí, subí al tráiler y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Ni siquiera miré atrás, pero lo peor aún estaba por venir. La carretera se deslizaba ante mí, pero la mente no me dejaba de retomar lo sucedido. Todo lo que había experimentado en aquella gasolinera, en aquel lugar, ya no existía. Era una pesadilla de la que no lograba hacer las paces. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de los empleados de la gasolinera me perseguía. Sus sonrisas forzadas, los ojos vacíos como si estuvieran atrapados en alguna clase de limbo entre la vida y la muerte. Mi corazón se aceleraba con solo pensarlo. De repente, el sonido del motor cambió. El tráiler comenzó a hacer ruidos extraños como un zumbido bajo que se mezclaba con los golpes de los neumáticos. Frené en seco, forzado por una sensación de horror creciente. Con las manos sudorosas abrí la puerta del tráiler y me bajé para revisar los daños. Cuando mi pie tocó el asfalto, el viento se detuvo repentinamente, como si la naturaleza misma se hubiera congelado. Fue en ese momento cuando escuché el crujido. Al principio lo tomé como un ruido común, un sonido que podía haber sido causado por una piedra o algún objeto en el camino, pero luego lo entendí. Era un crujido que venía de mi tráiler, pero no del motor ni de las ruedas. Era un crujido en las sombras, detrás de mí. Me giré lentamente y ahí en medio de la carretera vacía, algo se movía. Una figura oscura, borrosa, con contornos irregulares, casi como una mancha en la penumbra. Se deslizaba hacia mí. Su presencia era tan abrumadora que me sentí como si la misma gravedad del mundo se hubiera soltado. El miedo me paralizó. Mi mente no podía procesar lo que veía. ¿Eso era un ser humano o era una sombra? El aire se volvió pesado y pude escuchar la respiración acelerada mientras mis piernas parecían no querer moverse. La figura se acercaba, cada vez más cerca. Mi corazón latía con fuerza y en ese momento sentía que estaba frente a algo que no tenía cabida en este mundo. Algo que pertenecía a otro mundo, a una dimensión desconocida. Miguel, susurró una voz suave, quebrada, proveniente de la figura. La voz me resultó familiar. Mi mente luchaba por identificarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se detuvo justo frente a mí. Allí en la oscuridad pude distinguir una silueta humana, con el rostro parcialmente cubierto por una sombra, y fue entonces cuando reconocí la voz. ¿Es usted?, dije, incapaz de creer lo que veía. El hombre frente a mí se sonrió de una manera torcida, como si no fuera una sonrisa sino una mueca macabra. El rostro, que parecía desmoronarse en pedazos, era el mismo del hombre que había conocido en la gasolinera. El mismo rostro, pero mucho más pálido, mucho más muerto. Los ojos estaban vacíos, huecos, como los de una persona que ya no habitaba en el mundo de los vivos. Yo te pedí un favor, Miguel, susurró, con una voz tan rasposa que me erizó la piel. La carta, ¿la entregaste? No pude responder. La pesadilla de esa noche se había vuelto tan real que mis palabras se ahogaban en mi garganta. No entendía. ¿Acaso estaba hablando con un cadáver? ¿Con un muerto que ya no pertenecía a este mundo? Pero ahí estaba, frente a mí, esperando por mi respuesta. El aire a nuestro alrededor se espesaba. La figura dio un paso hacia mí. Su rostro se deformaba mientras hablaba y la atmósfera se llenaba de una presión insoportable. Lo único que quería era descansar en paz, dijo con una expresión de dolor. De repente, las luces del tráiler comenzaron a parpadear y un crujido ensordecedor llenó el aire. Miré hacia atrás y vi que el horizonte se oscurecía, como si la carretera misma estuviera siendo devorada por la oscuridad. En ese instante entendí lo que había sucedido. El favor que me había pedido el hombre muerto no era solo una simple carta. Era su última petición, una forma de amarrarme a su mundo, una forma de atraparme en su tragedia. Estaba condenado a repetir su último acto una y otra vez, como si el tiempo no hubiera seguido delante de él. La figura frente a mí comenzó a disolverse, como si su cuerpo ya no pudiera sostenerse más en la forma que había adquirido. El aire se volvió más frío y una presión insoportable se acumuló sobre mi pecho. Me sentí como si fuera a ser absorbido por la oscuridad misma. La figura desapareció, pero la sensación de terror seguía allí. Respiré profundamente y traté de calmarme, pero no podía. La oscuridad de mi alrededor parecía haber cobrado vida y sentí que cada sombra, cada rincón de la carretera, estaba esperando a que me desmoronara. ¿Acaso era una alucinación? ¿Había estado soñando? Pero no, algo me decía que no. Algo me decía que esa gasolinera, los empleados y esa figura eran una simple pesadilla.
Me subí al tráiler con las manos temblorosas y arranqué el motor. El silencio que me rodeaba era absoluto. Con los ojos fijos al frente, aceleré. No miré atrás, pero el eco de aquella voz rota seguía resonando en mi mente. Al pasar frente al terreno baldío donde había estado la gasolinera, pude ver algo. Un letrero quemado, apenas visible entre las sombras. Mi corazón se detuvo. Allí, en ese terreno olvidado, algo me observaba. Nunca más volví a recorrer esa ruta. El peso de lo vivido me persigue. Nadie me cree cuando les cuento mi historia. Y lo peor de todo es que esa gasolinera no fue solo un accidente del destino. Yo fui parte de algo más grande, algo que no debería haber tocado. Cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una presencia extraña, como si tal vez yo también estuviera atrapado en esa última petición. Y si alguna vez necesitas hacer un favor, ten cuidado de quién te lo pide, porque puede que quedes atrapado, como lo hice yo. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra gasolinera fantasma para saber que terminas el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.